Saludo con gusto al senador Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado de la República. Gracias por estar aquí. No, al contrario, Guillermo, estamos como siempre a la orden y un saludo a todo tu auditorio esta noche. Senador, ¿cuál es la ruta que seguirán las reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador desde el pasado mes de febrero? Mira, son 20 en total el paquete de reformas, 18 constitucionales, 2 legales. De las 18 constitucionales que están en la Cámara de Diputados como Cámara de Origen, se intenta aprobar la reforma judicial, discutirla y en su caso aprobarla en el mes de septiembre. Las otras 17 reformas serán, me imagino yo, después de estas 5 prioritarias. La doctora Claudia Sheinbaum ha definido con los diputados electos y los senadores electos tener 5 prioritarias, 5 reformas prioritarias. Una, la reforma judicial; una legal, que es la del ISSSTE; 3, la de mujeres de 60 a 64 años, que es una especie de ley de cuidados o reforma de cuidados; otra más donde se autoriza la obligación del Estado de proporcionar becas a los estudiantes de preprimaria, primaria y secundaria de manera universal en escuelas públicas, y la reelección. La quinta, es decir, prohibir la reelección en cargos de elección popular a partir del 2030. Esas 5 reformas, Guillermo, son las que se van a discutir y en su caso aprobar en el mes de septiembre. Y lo que resta, ahora estos meses de junio, julio y agosto, va a haber foros, reuniones para analizar el contenido de las reformas, escuchar opiniones, iniciar un diálogo formal, firme, serio, sincero, con los actores sociales, el Poder Judicial, los académicos, intelectuales, expertos en materia jurídica, ministros incluso, jueces o magistrados, y ver qué podríamos mejorar o enriquecer de las reformas. La reforma del Poder Judicial, Guillermo, es muy profunda. Son 16 artículos de la Constitución los que son susceptibles de modificarse. Sí, lo dices bien. De entre todas las reformas, la más controvertida es esta que estás mencionando, la reforma al Poder Judicial, para la cual se ha anunciado la apertura de los foros a los que hacías referencia. Te pregunto, senador Ricardo Monreal, ¿qué tanto pesará la opinión de expertos e involucrados en la iniciativa que discutirá el Congreso? No, siempre generan estas opiniones modificaciones del criterio de legisladores, siempre, en menor medida, en mayor medida. Los propios parlamentos abiertos, Guillermo, en su mayoría, un 70% de leyes fueron mejoradas, enriquecidas, perfeccionadas con este tipo de ejercicios parlamentarios en donde opinan en el Parlamento personas externas a él. Sí hay siempre posibilidades de modificar los proyectos originales para mejorarlos en beneficio de la población. La posibilidad de cambios constitucionales que afecten la división y el equilibrio entre poderes ha puesto nerviosos a los mercados y a otros actores políticos y empresariales. ¿Es una posibilidad real que esto pase, senador Ricardo Monreal? Sí, no, yo te diría que nunca se engañó a la población sobre estas reformas, no estamos sorprendiendo a nadie. De hecho, estas propuestas legislativas se llevaron a las urnas, estuvieron en la campaña. La doctora Claudia Sheinbaum en todos sus actos hablaba y proponía a mano alzada la aprobación de los presentes en el caso de la elección de ministros de la Corte. Entonces tiene un mandato popular muy fuerte porque
nada menos el 60%, 32% de diferencia con el segundo lugar y 36 millones de votos los que orientaron esta decisión. Entonces, a nadie se le engañó, a nadie se le sorprendió. Este paquete de reformas constitucionales se llevó a las urnas y las urnas hablaron el 2 de junio, Guillermo. He escuchado opiniones encontradas en torno a la elección de jueces, magistrados y ministros. Entre las opiniones negativas he escuchado preocupación por la politización de los espacios judiciales y la intervención excesiva de los partidos políticos en la esfera judicial. Senador Ricardo Monreal, en tu calidad de maestro constitucional, ¿qué opinas? Mira, sí, yo no dejo de desconocer, no desconozco, Guillermo, que quizá sea el tema central. Este de la elección de jueces, magistrados y ministros, junto con el del retiro o la prohibición o la eliminación del Consejo de la Judicatura, que tiene más consenso, o el de la supresión de la pensión vitalicia y los saberes de retiro. No dejo de reconocer que aquí está centrada una gran discusión sobre la elección de ministros, magistrados y jueces. Incluso el ejercicio electivo es innovador. No hemos todavía resuelto todos los temas que tenemos que resolver en los transitorios y eso lo tendrá que tener el dictamen. Pero de ahí viene la urgencia y la necesidad de escuchar voces. Sí, en la academia, en el Poder Judicial, hay un porcentaje muy significativo que están en contra de la elección de jueces, ministros y magistrados. Era el problema y era el tema, y eso fue lo que se llevó a las urnas, porque la mayoría de ciudadanos, un 60%, opinó que sí era conveniente. Sin embargo, es el tema que estamos en deliberación y que seguramente en los foros será el de mayor discusión, debate y polarización frente a la decisión que tome el Congreso de la Unión en septiembre. La elección del 2 de junio otorgó a Morena un enorme poder político. Te pregunto, senador Ricardo Monreal, ¿cómo actuará Morena hacia la oposición? Escuchándola con respeto, nosotros no minimizamos ni vamos a pisotear, ignorar a la oposición. No, tendrán ellos su espacio de diálogo, no vamos a cerrar las puertas. No solo logramos la mayoría de los votos, Guillermo, esto poca gente lo ha visto, analizado o expresado. Ganamos el constituyente permanente, Guillermo, que pocas veces en la historia se ha tenido todos los elementos conjuntos para reformar la Constitución. Es decir, la elección del pasado 2 de junio le otorgó a Morena y sus aliados el constituyente permanente que se compone con la mayoría calificada del Senado, la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y la mayoría de las entidades federativas en sus congresos locales. Faltaba un senador, 2 senadores para construir la mayoría calificada, pero estamos en el Senado muy cerca, en la Cámara está hecho, hay una proyección de tener 368 diputados cuando la mayoría calificada son 334. Y en el caso de legislaturas se tendrían cerca de 26 congresos locales donde la mayoría la componen la alianza que representamos, la coalición de Morena Verde PT. Entonces, estamos contentos con el resultado, pero también es un gran compromiso con la sociedad de cumplimiento de compromisos y ahí está
el trato que le daremos a la oposición, de respeto, de escucharlos, de dialogar y de generar condiciones para construir consensos amplios. Ahora que mencionas el tema de la integración del Congreso, me parece importante preguntarte qué opinas de las críticas por la sobrerepresentación que tendrían Morena y sus aliados, muy por encima del 8% que permite la Constitución, Ricardo Monreal. Sí, que son naturales, deben de ser escuchadas y no actuar con tolerancia. No, lo que vamos a pedir, exigir cuando se haga el reparto de plurinominales es simplemente aplicar la Constitución. Y la Constitución es muy clara, por eso no quiero adelantar ningún tipo de resultados, porque el Congreso se va a conformar de acuerdo con lo que dice la Constitución y la ley, nada más. Y si se integra de esa manera, construiremos mayorías calificadas sin dificultad, porque esa es la decisión del pueblo de México. Senador Ricardo Monreal, te agradezco que hayas aceptado la invitación para estar en el programa. Gracias, Guillermo. Pronto nos veremos en el estudio.